alabanza al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Y yo le he puesto por título el maestro escultor. ¿Por qué maestro escultor? ¿Por qué este nombre? Porque un escultor tiene el arte o la habilidad o la capacidad de hacer, de tallar o esculpir en barro. Escúchame bien lo que le voy a decir. Para que usted entienda este mensaje, usted necesita saber lo que es un escultor. Un escultor tiene esa habilidad y esa capacidad para esculpir, tallar o moldear en barro. Ya los que están conectados con el Espíritu ya me están entendiendo. El resto todavía está como que ¿qué está hablando el pastor? Es que la Biblia dice que somos barro. Amén. Y si somos barro, voy a hablar en esta noche del trabajo que hace el escultor, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, iglesia. Génesis capítulo 2. Vamos a abrir el libro de Génesis capítulo 2. Decíamos que escultor significa una persona que tiene el arte o la habilidad de moldear, tallar o esculpir en barro. Amén. Y esta habilidad y esta capacidad la tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver, vamos a entrar al tema, vamos a estudiar cómo es que el Espíritu Santo se convierte, ¿no?, en un maestro escultor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Diga conmigo polvo. Diga conmigo barro. Formó al hombre del barro de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Diga conmigo barro. Diga conmigo espíritu. El hombre que Dios ha creado tiene una naturaleza hipostática. ¿Qué es una naturaleza hipostática? Es dos naturalezas en un solo ser. Es decir, nosotros somos barro, pero también somos espíritu. ¿Estamos aquí? Somos barro y somos espíritu. Dios nos formó del barro y sopló su espíritu, un espíritu de vida en el barro, en el hombre que creó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuántos saben que lo más importante para Dios no es el barro, sino el espíritu? Amén. Usted sabe que lo más importante para Dios no es el barro, porque el barro, este cuerpo, el barro que representa este cuerpo solamente es un conductor del espíritu. Amén. El barro solamente lo vamos a estar, nos va a servir mientras vivamos en esta tierra. No me están entendiendo, creo. El barro es para esta vida, el espíritu es para la eternidad. ¿Estamos aquí? Dile que está al lado, no te preocupes por el barro, dile. Ese barro se acaba, dile. Aleluya. Es que Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Yo no quiero ahondarme más en el tema del polvo, del barro, porque esto voy a predicar el domingo, una palabra que Dios me ha dado poderosísima. Pero no quiero ahondarme en el tema. Hoy día no voy a hablar del espíritu del hombre, voy a hablar, porque el día domingo voy a hablar del espíritu del hombre, si Dios lo permite. Pero hoy quiero hablar del Espíritu Santo, que es el escultor. ¿Amén, iglesia? Entonces somos barro y somos espíritu. Dile que está al lado, tú eres espíritu dentro de un barro, dile. Hermano, Dios no está interesado en el barro. ¿Saben por qué? Porque el barro va a regresar al barro. Dios no está interesado en tu cuerpo, porque este cuerpo va a convertirse en polvo y va a regresar al polvo de donde fue tomado. Dios está interesado en tu alma. Dice la palabra que Él no quiere que ningún alma se pierda. El deseo del corazón de Dios es que las almas regresen a Él. No sé si usted me ha tomado en cuenta lo que dije al comienzo, al citar Génesis, cuando dije de que Dios
sopló sobre el hombre, sobre el barro. Amén. Y Dios quiere que ese soplo regrese a Él. En el corazón de Dios, en el deseo de Dios está que todas las almas o todos los espíritus que Él sopló o ha soplado en el hombre regresen a Él al morir. A Él no le interesa nuestro cuerpo, hermano. Dios no toma en cuenta nuestro cuerpo, no le importa. Lo que le importa es lo que está dentro del cuerpo, que es el espíritu. Y Dios quiere que el espíritu regrese a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde interviene el maestro escultor o el poderoso Espíritu Santo de Dios, a quien quiero darle palmas en esta hora para honrarlo, para bendecirlo. Aleluya. En el plan de Dios, aleluya, en el plan de Dios está que el espíritu del hombre regrese a Él. Y para eso envió el Señor al Espíritu Santo, al escultor. ¿Para qué? Para que moldee nuestras vidas, para que talle nuestras vidas. No me están entendiendo, pero vamos a entrar a la palabra. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios 3, 18. Dice la palabra del Señor. Por tanto, dice, nosotros todos, dile que está al lado, está hablando de ti, dile, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, diga conmigo transformados, diga conmigo cambiados. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Qué sucede, iglesia? Que a partir que nosotros nos convertimos a Cristo y recibimos al Maestro Escultor en nuestras vidas y recibimos al Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, este Espíritu Santo comienza a transformarlo todo, comienza a trabajar, a tallar, a esculpir en nuestras vidas, sacando aquellas cosas que no sirven, sacando aquellas cosas que estorban, sacando aquellas cosas que sobran, sacando aquellas cosas que son inmundas. No escuchó amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que dice, somos transformados de gloria en gloria. Escucha bien, de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Quién es el que va a actuar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a hacer su obra? El Espíritu Santo. Y nos va a llevar de gloria en gloria. ¿Saben qué significa eso? Que el Espíritu Santo trabaja de menos a más, no de más a menos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros cuando nos hemos convertido, nos hemos bautizado, es el maestro escultor que nos va a esculpir, que nos va a tallar de manera que vayamos de menos a más. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, este Espíritu de Dios, escúchame bien, este Espíritu de Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Es imposible que el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleve de más a menos. No, nos va a llevar siempre de menos a más. Dile al que está al lado, no contristes al Espíritu Santo, dile. ¿Sabe qué, hermano? Voy a decirle palabras bien sencillas. El Espíritu Santo vino a usted y a mí a hacernos un favor. Y usted y yo muchas veces lo contristamos, muchas veces hemos entristecido al Espíritu Santo, al escultor, lo hemos querido hacer que se vaya de nuestras vidas, cuando Él lo que ha venido es a tallar nuestra vida y llevarla a la imagen de Cristo. ¿Estamos aquí? Es que el propósito de Dios no es, el fin del creyente no es que tú seas pastor, apóstol o profeta, o que hables en lenguas o que profetices. El propósito de Dios es que seamos como Cristo. Hay muchas iglesias llenas de multitudes de gente que no se parecen pero ni en la uña a Jesús.
¿Pero por qué? Porque no han entendido esto. No han entendido que tienen que dejarse moldear, tallar y esculpir por el Espíritu Santo. Dile que está al lado, tienes que dejar que el Espíritu Santo haga su obra de él. Este proceso, ¿sabe cómo se llama este proceso? Santificación. Este proceso se llama santificación, ¿verdad? Y es un proceso que no es automático o instantáneo. Es un proceso largo, lento y largo, progresivo. ¿Estamos aquí? Entonces usted no puede esperar que su esposo o su esposa en 2 días, hermano, sea acá un santo. Usted no puede esperar que la esposa en 1 mes estando en la iglesia le salga ganas. Esto es un proceso, no es algo automático, es algo progresivo que va a tomar su tiempo. Dile que está al lado, no desesperes, pronto va a cambiar esa persona de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Es que el reproducir, escúchame bien, iglesia, el reproducir el carácter de Cristo en nosotros, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder reproducir el carácter de Cristo, sino que es el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Denle palmas al Espíritu Santo por eso. Aleluya. ¿Y qué cosa es lo que va a usar? Escúchame bien y grábese esto en su corazón, para que cuando vengan las pruebas usted no se pregunte por qué estoy pasando esto, Señor, sino que usted diga ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque el Espíritu Santo, el escultor, ¿qué cosa va a usar para tallar en nosotros a Cristo? ¿Qué cosa va a usar? Va a usar la palabra de Dios, va a usar las circunstancias. Miren, se lo explico de mejor manera. La palabra de Dios va a hacer que nosotros crezcamos y nos vayamos pareciendo semejantes a Cristo. Por supuesto, estoy hablando a los hacedores de la palabra y no solamente a los oidores, porque el oidor nunca se va a parecer a Cristo, hermano. Pero el que oye y hace, ese se va a asemejar a Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, qué importante es saber de que el Espíritu Santo va a usar la palabra y también las circunstancias. O sea, la palabra, la verdad del Evangelio nos va a ayudar a crecer. Y las circunstancias es el mejor campo de entrenamiento para desarrollar nuestro carácter. Santo Dios. Ahora te estás preguntando por qué es que el esposo está terrible, o la esposa está pero terrible, o los hijos están pero que se descarrilan. Dile al que está al lado, estás metido en el campo de entrenamiento, dile. Es que esto es lo que un creyente tiene que saber, hermano, para que viva una fe genuina. Porque si no, ay, ¿por qué me sucede esto? Todo lo ven llorar. Hay un propósito detrás de eso. El escultor está trabajando. El Espíritu Santo está haciendo su obra, está usando las circunstancias, está usando las dificultades, está usando las pruebas. ¿Para qué? Para cumplir el propósito en ti. Mira, uno vienen a los pies del Señor y quieren que al llegar a su casa encuentren flores por todos lados. Esas flores van a venir, pero cuando usted se parezca a Jesús. No escuché amenes aquí. Dile que está al lado, ¿quién te parece tú? Dile. Es que el Espíritu Santo, el escultor, escúchame bien, iglesia, el escultor, el Espíritu Santo trabaja con paciencia. Hermano, al Espíritu Santo, al escultor no lo detiene que tú hayas cometido un error. Recibe esto, porque va a usar ese error para que tú te vuelvas a Dios. Dele palmas al Señor de gloria.
Dile al que está al lado, sométete al Espíritu Santo. Dile. Alabado sea el Señor. Primera de Juan capítulo 3. Quiero revelarte algo muy interesante. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Y aún no se ha manifestado. Esta palabra manifestado en otra versión dice, y aún cuando Él venga. Esta palabra aún no se ha manifestado, en otra versión dice, aún cuando Él venga, dice. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Perdón. Sí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esta palabra manifestarse es cuando Él venga, en otra versión. Amén. Entonces dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga o Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Quiero decirte una cosa. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Quizás podemos partir de esta tierra, podemos morir y volver al polvo, y Cristo no ha llegado todavía. No sabemos, porque Él vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura. Pero dice la palabra que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, dice, lo veremos tal y como Él es. ¿Pero por qué? Porque seremos semejantes a Él. ¿Cuál es el propósito del escultor? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Es reproducir el carácter de Cristo en ti, para que cuando Él venga, te vayas con Él. Amén. La única manera de entrar al cielo es siendo como Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esta revelación, hermano, calentita. Esto tiene otro precio. Quiero que usted entienda esto que estoy diciendo de parte de Dios. Jesús subió al cielo, amén. Y nosotros subiremos si somos semejantes a Él. Es la única manera de que nosotros nos encontremos con Él y le veamos cara a cara. Entonces, ¿quiénes van a tener el privilegio de ver a Jesús? Si Él viene hoy o si usted muere primero, ¿quién va a tener el privilegio de ver a Jesús? Aquellos que fueron moldeados por el Espíritu Santo. Así de simple. Acá no hay que por obras, ni porque soy bueno, ni porque reparto arroz y leche a mi vecino. Acá aquel que cree, que tiene fe y deja que el Espíritu Santo moldee su vida, ese se va con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quiénes tendrán el privilegio de ver a Jesús? Aquellos que fueron tallados, y esculpidos por el Espíritu Santo. Denle palmas al Espíritu Santo, iglesia. Es un homenaje al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a detenerse hasta que acabe su obra. ¿Y sabes cuánto dura esta obra? Toda la vida. ¿Me está entendiendo? ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué decía? Tenía como 30, 40 años en el ministerio, entregando su vida, predicando, sufriendo persecución. Pero ¿qué decía? No pretendo haber alcanzado ya. Oh Dios, pero sigo adelante. ¿Me está entendiendo? La obra escultora del Espíritu Santo es toda la vida. En el proceso, si usted se deja tallar por el Espíritu Santo, usted va a ser un ministro, de repente un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, solo Dios sabe, un maestro. Pero ese no es el propósito de Dios finalmente, sino que el propósito de Dios finalmente es que usted llegue a la estatura de su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4:13. Alabado sea el Señor. Yo espero que esta palabra, en el nombre de Jesús, le cambie la perspectiva de vida a cada uno de mis hermanos que están aquí. Efesios 4:13. 4:13. Aleluya. Hasta que todos lleguemos, dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Del Hijo de Dios,
al hombre perfecto. En otra versión dice maduro espiritualmente. Amén. Esta palabra perfecto usted la puede interpretar como maduro, porque en otra versión también está maduro. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre de Dios sea perfecto o maduro y llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que todo lo que hay en Cristo debe haber en nosotros también. ¿No escuchan bien aquí? El propósito del Espíritu Santo es lograr desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y que al desarrollar ese carácter nosotros seamos como Él, actuemos como Él, pensemos como Él. Bueno, yo voy a dar gracias a Dios si al menos 5 o 6 me entienden este mensaje. Denle palmas al Señor de gloria. El deseo de Dios, el Padre, es que usted y yo crezcamos y avancemos de gloria en gloria y parecernos cada vez más a Jesús. Algunos tienen cierto aire al diablo, pero porque no se arrepienten, pues, hermano. Están en la misma cochinadita, están en la misma inmundicia. ¿Cómo se va a parecer a Jesús? ¿Acaso Jesús practicaba el pecado? Dile que está al lado, este es para valientes, dile. El evangelio es para valientes, dile. Hermano, es imposible que una gallina entre al cielo. Esto es para valientes, por si acaso. Esto no es para pelear por 2 años o 3 años. Esto es para pelearlo toda la vida. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a ir creciendo en fe, en amor, en conocimiento, ¿verdad? Hasta llegar al modelo terminado, que es Jesucristo. ¿Cuántos saben que el modelo es Jesucristo? Es decir, lo que va a hacer el Espíritu Santo es destruir el viejo molde y trabajar con un nuevo molde. El viejo molde es Adán. El viejo molde es Adán. El modelo antiguo es Adán. El modelo nuevo es Cristo. Lo que va a hacer el Espíritu Santo, el escultor, es tallar, es destruir el viejo molde. Porque las cosas viejas no sirven para una vida nueva. Las cosas viejas no sirven para una vida nueva en Cristo. Y el Espíritu Santo está ahí tallando, 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 tallando y destruyendo todo aquello que se levante contra Dios, para que haga de usted y de mí un siervo. ¿Cuántos quieren ser siervo de Dios? Denle palmas al Señor si usted quiere ser siervo de Dios. Aleluya. Yo he escuchado gente que dice: pastor, no, yo voy a cambiar a mi esposa. Y dice: oh, Dios, usted no puede cambiar a nadie. Usted no tiene el poder para cambiar a nadie. Crea al Señor, crea al Espíritu Santo, que Él sí tiene el poder para cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto requiere un trabajo en conjunto. No solamente dejárselo por si acaso al Espíritu Santo. Es un trabajo en conjunto entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo no puede trabajar solo. Él no puede atropellar nuestra soberanía o nuestra libre decisión. ¿Me está entendiendo? Cuando usted decide dejarse moldear por el Espíritu de Dios, es cuando Él puede actuar. Pero si usted piensa todo lo contrario o decide no contar con el Espíritu Santo, Él no puede obrar en su vida. Porque el Espíritu Santo siempre le va a decir: ¿sabe cómo talla el Espíritu Santo? ¿Cómo hace su trabajo en la obra? En nosotros. Cada vez que tú vas a hacer algo, te dice: no lo hagas. Cada vez que usted está mirando a la mujer ajena, no lo hagas. Cada vez que usted es tentado a pecar, no lo hagas.
Cada vez que usted esté tentado a mentir, no lo hagas. Está trabajando el Espíritu Santo ahí. Porque hay cada Pinocho, hermano. No aquí, en otra iglesia, ¿visto? Alabado sea el Señor. Y algo muy importante que le voy a decir es que en el trabajo que hace el Espíritu Santo nos lleva siempre a nuestro corazón el deseo de hacer cosas que edifican nuestras vidas. No solamente nos aparta del pecado y nos dice no hagas esto o aquello, ¿verdad? Sino que también siempre en nuestro corazón es el querer hacer cosas buenas. Filipenses capítulo 2. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A quién va a usar el Padre para producir cosas buenas en nosotros? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, congrégate, no te vuelvas dominguero. El Espíritu Santo te va a decir, ve a un ayuno, tú que nunca vas a un ayuno. El Espíritu Santo te va a decir, ve a una vigilia, tú que nunca has ido a una vigilia. El Espíritu Santo te va a decir, abre la Escritura y estudia la palabra. El Espíritu Santo te va a decir, discipúlate. Esto es solamente para aquellos que se rinden al Señor y que caminan en el temor de Jehová, en el temor de Dios. ¿Qué va a pasar? Que Dios es productor. Dios va a producir en el corazón del creyente hacer cosas que lo edifiquen a Él mismo. ¿Estamos aquí? Entonces usted va a llegar a hacer cosas que van a edificar su vida espiritual, porque el escultor que está en usted lo va a llevar a hacerlo. Así que preocúpese usted si no viene a la iglesia, viene de vez en cuando, preocúpese. Algo está pasando con el Espíritu Santo. O no está el Espíritu Santo, o simplemente usted no lo deja trabajar. Por eso yo me gozo en el Señor cuando veo a la gente que persevera, pelea su batalla. Y algo que yo con mi esposa, como pastores, reconocemos y entendemos, es que aquel que se congrega todo el tiempo tiene una vida totalmente diferente a aquel que no se congrega así nomás. Totalmente diferente. Porque el que no se congrega está derrotado todo el tiempo. No sé qué hacer, pastor. Cárgueme, por favor. Engríame. No crecen, pues. No dejan al Espíritu Santo hacer su obra. ¿Cuántas veces he exhortado hermanos y se han resentido, se han ido? Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Dice en el verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios va a producir ese deseo en tu corazón para que tú crezcas y te parezcas semejante a Jesús. ¿Estamos aquí? Romanos capítulo 12. Vamos a ver un verso muy conocido, pero que nos habla claramente de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted ha tomado con seriedad la obra del Espíritu Santo en su vida, si usted se está rindiendo a Dios verdaderamente y de corazón le está buscando, déjame decirle una cosa: usted necesita cambiar su manera de pensar.
Usted tiene que abandonar viejas rutinas. Usted tiene que abandonar viejos hábitos y comenzar a practicar nuevos hábitos conforme a la semejanza de Cristo. ¿Me está entendiendo? Hermano, si usted recibe esta palabra, esto lo va a llevar a crecer tremendamente como creyente. Porque esta es una verdad de Dios. Que es el Espíritu Santo el que va a moldear nuestras vidas, el que va a moldear nuestro carácter, el que va a moldear nuestra persona para que seamos semejantes al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esta palabra, transformados, tiene que ver con arrepentimiento. Significa arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de dirección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que comenzar a ver a Dios de manera diferente. Cuando hablamos de cambiar nuestra manera de pensar, es que tenemos que ver a Dios de manera diferente. Es que tenemos que vernos a nosotros mismos de manera diferente. Es que tenemos que ver el pecado de manera diferente. ¿Me está entendiendo? Alguien que está en Cristo y que tiene el Espíritu de Dios en su vida no puede seguir en pecado. Tiene que ver el pecado como algo que lo pone en dirección contraria a Dios. ¿Me está entendiendo? Aquel que ha cambiado su manera de pensar, lo ve a Dios de manera diferente ahora. ¿Cómo lo ve? Como un padre. Pero como un padre que corrige a aquellos que siguen en pecado. ¿Me está entendiendo, iglesia? Tiene que cambiar, dile que está al lado, tienes que cambiar, dile. Es que ¿saben qué, hermano? En el proceso, escúchame bien, en el proceso mucha gente se queda como niños espirituales. En el proceso mucha gente se queda como niños espirituales, no crecen. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. Que esta palabra, porque es para honrar al Espíritu Santo y para que el pueblo entienda que necesita rendirse al escultor, para que el escultor haga su obra. ¿Estamos aquí? Dile que está al lado, ríndete al Espíritu Santo, dile. Él te ama, dile. Aleluya. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando de esto. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo no está hablando de niñez natural, no está hablando de niñez física, está hablando en lo espiritual. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: yo fui niño espiritual. Y cuando era un niño espiritual, dice, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Esas tres características tiene un creyente que no crece. Un creyente que se ha quedado enano espiritual. Hermano, le dices una palabra, oh Dios santo, tienes que saber cómo se la dices. Porque se va llorando. Alabado sea el Señor. Y Pablo está diciendo, esas son etapas de la vida, son etapas que hay que quemar como en la vida espiritual. Pablo está diciendo, yo fui niño, sí, pero llegó un momento que tuve que dejar las cosas de niño. Tuve que dejar de juzgar, tuve que dejar de criticar, tuve que dejar de pensar mal, tuve que dejar de hablar mal de otros. Esto está relacionado con inmadurez. Está relacionado con murmuración, está relacionado con chismes, está relacionado con falsos testimonios y con el juzgar a los demás. Mire, cuando usted ve a una persona, dice ser creyente y está juzgando a todo el mundo, olvídate, hermano, ese no es hijo de Dios. O posiblemente es hijo de Dios, pues se quedó chato. Dile que está al lado, tienes que crecer. Aleluya. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de dejar las actitudes de inmadurez,
Hay gente que todavía sigue siendo inmadura a pesar de los años en el Señor. Oh, Dios mío santo, eso es lo que nos da más guerra. Eso es lo que nos ha llevado a pensar en algún momento de renunciar al ministerio, hermanos. Porque nos cargan con lo mismo todo el tiempo. Sabiendo lo que la palabra dice de un problema, vienen al pastor a pedirle consejo por el mismo problema 20 veces. No crecen, pues. Son niños. El pueblo de Dios está llamado a crecer. Dile que está al lado, ya deja de ser chato y le crece. Y por si acaso, no es que el escultor no está haciendo su obra, no es que el Espíritu Santo no está haciendo su obra, es que usted no le permite hacer la obra. ¿Me está entendiendo? No es que el Espíritu Santo no está haciendo su trabajo, usted le impide hacer su trabajo. Y Pablo reveló este triste estancamiento en un creyente. 1 Corintios capítulo 3, vamos a retroceder un poquito. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren lo que dijo el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de Corinto. Y él dijo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Relaciona la carnalidad con niñez espiritual. O sea, donde hay carne, hay niñez. Donde hay carne, hay inmadurez. Es como cuando tú le dices algo a un hermano que puede tener 3, 4, 5 años aquí, pero se salta como resorte. Y tú le dices algo y se levanta contra ti, ese está en la carne, es niño. Así tenga 10 años en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Diga conmigo, me pasaría toda la noche hablando de ejemplos de carnalidad y de niñez espiritual. Soberbia, altivez, orgullo, gente que dice: no necesito prepararme. Ese es carnal, ese es un niño. Aquel que quiere saberlo todo, ese es el más niño, más pequeño, ese bebé. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios muere, puede morir de anciano y no ha aprendido nada. Porque toda la vida estamos aprendiendo, toda la vida estamos creciendo. El crecimiento no termina nunca en un creyente. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Algunos se han puesto serios. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras? Lo que estaba diciendo es: he venido a hablar con ustedes, pero no puedo hablar de tú a tú, espiritualmente hablando, porque ustedes no me van a entender. El apóstol Pablo llegó a Corinto y empezó a encontrar gente en el espíritu y encontró gente en la carne. Por eso dice: yo no puedo hablar con ustedes, no puedo sostener una conversación alturada con ustedes, porque ustedes no me van a entender. Son niños. ¿Y de dónde? ¿Y cómo es que el apóstol Pablo llegó a esta conclusión? Vamos a ver, verso 3. Porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Quién llevó al apóstol Pablo a decir a la iglesia de Corinto que era una iglesia en la carne? Que paraban peleando todo el tiempo, discutiendo todo el tiempo, chismoseando todo el tiempo, murmurando todo el tiempo. Ya por ahí me he enterado de las últimas murmuraciones calientitas para los pastores. Yo no sé para qué vienen a la iglesia, hermano. Es hipocresía, de verdad, es hipocresía.
¿Sabe lo peor de alguien que viene a murmurar, de un niño espiritual que viene a murmurar en la iglesia? Es que él es la víctima. Ay, que el pastor sí, fue duro conmigo, me hizo esto, aquello. Y los pastores tenemos que soportar esa inmadurez. Es difícil. Esto de llevar adelante un ministerio no es cosa fácil, hermano. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo decía que al menos de todos sus discípulos había un grupo que maduró y creció. Y por ello dijo Pablo: mi trabajo no fue en vano. Yo declaro que mi trabajo en este lugar no es en vano. Que voy a ver siervos y ministros de Dios aquí. Alabado sea el Señor. Un creyente no debe estancarse, debe de avanzar de nivel en nivel. A mí me entristece porque estoy viendo hermanos del tercer nivel, cuarto nivel con una actitud totalmente infantil. Hermano, ¿te vas a discipular? Voy a ver. 6 meses dándole para que compren su libro. No tengo eso. ¿Ustedes creen que eso es madurez? Eso me hace recordar y me hace pensar que estoy hablando con niños. Estoy hablando con niños. Imagínate si en lo natural nomás es una actitud infantil, ¿cómo será lo espiritual? Y de alguna manera mi esposa me dice: ya, mi amor, comienza con lo que están. Y yo estoy postergando y postergando, esperando que no sé, que se saquen la tinca para que se compren el libro, no sé qué cosa. Pero ¿sabes por qué digo que hablo de inmadurez y de niñez espiritual? Porque como lo ves comiendo un pollo a la brasa o chifa. Ahí está la plata del libro. El único costo del libro. Yo no tengo, dice. El Espíritu Santo, el escultor, va a tallar todos los días de nuestras vidas. Va a tallar, va a esculpir nuestra fe a la persona de Cristo en nosotros. ¿Me está entendiendo? Porque si no hay fe, no hay obra del Espíritu Santo. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Si usted no tiene fe, no hay obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Solamente la fe en Dios y la fe en Jesucristo puede hacer que usted reciba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mucha gente se resiste a la obra del Espíritu Santo, no se somete a la obra del Espíritu Santo. Y terminan siendo 30 años en la palabra. Pastor, ¿cuándo comienza el discipulado nuevo? Santo Dios de la gloria. Qué pena, ¿no? Qué triste, ¿no? Y quiero revelarles algo final aquí. Gálatas capítulo 4. ¿Saben cuál es el motivo, el mayor motivo? Escúcheme bien, Gálatas capítulo 4. ¿Sabe cuál es el mayor motivo del sufrimiento de los ministros de Dios, de los pastores, apóstoles? ¿Sabe cuál es el mayor motivo? Se lo voy a revelar en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, digan conmigo, sufrir, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, esa formación, ese trabajo del Espíritu Santo a los pastores nos cuesta sufrimiento, dolor, tristeza, llanto, lágrimas, postrarnos. Como dice el apóstol Pablo: sigo sufriendo dolores de parto mientras dure el proceso de cambio.
Yo me acuerdo cuando Eduardo vino a la iglesia por primera vez. Ahora Eduardo es un siervo de Dios, pero cuando vino en el proceso me contestaba mal, me mandaba a volar por allá, me retaba, se me prendía. Un día casi le meto un cabezazo. Él no sabe, me estoy liberando. Pero yo le decía, Eduardo, haz esto. No tenía mucha gente en ese tiempo, ¿no? El ministerio tiene 4 años y medio para 5. Eduardo tiene como 3 años y medio, ¿no, hijo? 4 años, ¿no? 4 años. Yo le decía, Eduardo, como no tenía gente, Eduardo, ¿para qué hagas esto o aquello? Espérate, pues. Hijo, ¿tú crees que me puedes ayudar? No tengo tiempo para eso. Duele. El proceso duele. Y como dice el apóstol Pablo, los pastores tenemos que tener una paciencia única para poder ver ministros logrados aquí. ¿Me está entendiendo? Esto no es que ya atención discipular el punto, no. Hay que el Espíritu Santo nos tiene a los pastores como ayuda también. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar el pueblo con palabras que edifique al pueblo. Entonces un hombre de Dios, un pastor no puede estar predicando arroz con huevo todo el tiempo, porque no va a nutrir al pueblo. No va a hacer la obra del Espíritu Santo, no va a poder hacer la obra ahí. Necesita traer palabra fresca y que edifique a su pueblo. ¿Me está entendiendo? Tenemos un compromiso. Algunos dirán, pastor, la vez pasada me preguntó un hermano, me dijo, pastor, ¿y de dónde saca usted tantas prédicas? Y yo le dije, pregúntale al Espíritu Santo. Le dije. Porque así como ustedes me ven aquí, muchas veces no duermo con mi esposa porque estoy recibiendo. El otro día me molesté con el Espíritu Santo. No, así se lo digo. El Padre sabe cómo converso con él. Y le dije, Espíritu Santo, déjame descansar. Pero no me hizo caso. Más y me levanté y me puse a apuntar y anotar en la madrugada. Y le dije, ya Señor. Y ahí me dejó dormir. Hermano, la iglesia es la iglesia del Señor. Y el Señor se va a encargar de usar su espíritu para cumplir sus propósitos. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Póngase de pie.